Sentí lentamente y él merece pagar hasta el último centavo recogieron. Las últimas cajas se despidieron y se fueron aunque nunca nos habíamos conocido realmente sentí un respeto mutuo no me veían como un enemigo y yo entendía perfectamente por qué demandaban a mi padre ahora con mi casa. De vuelta finalmente pude respirar era extraño estar ahí después de todo lo que había pasado caminé por las habitaciones sintiendo el peso de cada recuerdo el olor seguía siendo el mismo el sonido. Dao viento pasando por la ventana de mi habitación todavía era familiar era como si la casa hubiera estado esperándome. Todo este tiempo no me arrepiento de nada toda mi familia ahora me veía como un traidor mi madre no me ha llamado. Desde la última vez que hablamos Adam. Como era de esperarse publicó indirectas ridículas en sus redes sociales sobre cómo la envidia destruye familias y cómo el dinero no compra amor me reí cuando lo vi el mismo tipo que vivió toda su vida a costa de mis padres que gastó el dinero de la casa que me pertenecía en unas vacaciones estaba tratando de dar lecciones de moralidad, pero no me importa. Durante años fui tratado como si fuera desechable, como si mi presencia fuera tolerada, pero nunca bienvenida. Mi abuela fue la única que me hizo sentir importante y su casa fue su último regalo para mí. Mi padre intentó robarme eso, intentó borrar lo único que tenía que realmente significaba algo y falló. Ahora él estaba a punto de perderlo todo. Probablemente tendría que vender su propia casa para pagar sus deudas. Adam se quedaría sin un lugar donde vivir. Mi madre, que siempre estuvo de su lado, ahora tendría que decidir entre apoyarlo o dejarlo hundirse solo. Y yo estaba bien. Por primera vez me sentía en paz. No me arrepiento de nada. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría todo de nuevo. Si tuviera que enfrentarme a mi familia en los tribunales una vez más, no dudaría porque finalmente aprendí una lección que debía haber entendido hace mucho tiempo. La familia no significa nada cuando esas personas no te tratan como tal. Y no le debo nada a nadie. La noticia de que mi padre tendría que pagar, no solo a mí sino también a los compradores, fue el golpe final. Intentó apelar, intentó argumentar que todo había sido un malentendido, incluso intentó hacerse la víctima frente al juez, pero la verdad estaba ahí, clara como el agua. No solo había cometido fraude, sino que había engañado a dos partes al mismo tiempo. Y al final, la justicia se cumplió. La sentencia final dictaminó que debía pagar una indemnización considerable tanto a mí como a los antiguos compradores. La suma era demasiado alta para que la cubriera con lo que tenía y, como era de esperarse, no le quedó otra opción que vender su propia casa. Fue un proceso humillante. Intentó evitarlo por todos los medios, incluso pensó en poner la casa a nombre de otra persona para ocultar sus bienes, pero Daniel ya lo había previsto y se aseguró de que eso no sucediera. Finalmente, sin escapatoria, tuvo que poner la casa en venta. Irónicamente, el hogar donde él y mi madre vivían terminó en manos de extraños, igual que había intentado hacer con mi casa. Mi madre entró en crisis, por primera vez parecía comprender las consecuencias de todo lo que habían hecho. Intentó llamarme varias veces, pero nunca atendí, ya no había nada que decir. Cuando finalmente se mudaron, mi padre terminó en un departamento pequeño, en un barrio mucho más modesto que el lujo al que estaba acostumbrado. Mi madre lo siguió porque al final siempre fue su cómplice. Adam, por otro lado, entró en total negación, nunca trabajó, nunca tuvo que lidiar con responsabilidades y de repente se encontró sin casa y sin la mesada que siempre recibía. El día que todo se resolvió, tuvo el descaro de buscarme. Eres un desgraciado, escupió con rabia, destruiste a nuestra familia por una casa vieja. Me reí, pero no de felicidad. Fue una risa amarga, la de alguien que finalmente entendía el nivel de estupidez en el que vivía su hermano. ¿Yo destruí nuestra familia?, pregunté, cruzándose. Sí, porque no tenía otra opción. Porque mientras a ti te mimaban y te protegían, yo tenía que arreglármela solo. La abuela fue la única persona que realmente se preocupó por mí y ustedes intentaron robarme lo único que me dejó. Rodó los ojos. Oh, por favor, no vengas con tu drama. Me acerqué y hablé con voz firme. Escucha bien, Adam, porque esta es la última vez que vamos a hablar. Eres un parásito, has pasado toda tu vida viviendo de papá y mamá, sin mover un dedo para ser alguien. Pero ahora ellos ya no tienen nada que darte. Y yo no te debo absolutamente nada. Se quedó en silencio.
Por primera vez parecía sin palabras. ¿Quieres saber cómo termina esto?, continué. Papá va a pasar el resto de su vida amargado y arruinado. Mamá seguirá fingiendo que nada fue culpa de ella. Y tú vas a tener que aprender a sobrevivir por tu cuenta. Mucha suerte con eso. Entonces, simplemente me di la vuelta y me fui. Nunca más miré atrás. En los meses siguientes, me enteré de algunas cosas. Mi padre intentó volver al mundo laboral, pero no consiguió ningún empleo que le pagara lo suficiente para mantener el estilo de vida que tenía. Mi madre, sin saber qué hacer, empezó a hacer trabajos ocasionales para poder seguir adelante. Su casa se perdió, sus lujos se esfumaron, y por primera vez en su vida sintieron lo que era perderlo todo. Adam intentó pedir ayuda a otros familiares, pero nadie quería hacerse cargo de él. Terminó compartiendo un apartamento con 2 conocidos y, por primera vez en su vida, tuvo que buscar trabajo. Al principio, pasó meses quejándose de que yo había arruinado su vida, pero cuando la realidad lo golpeó, finalmente entendió que tenía que crecer. Y yo seguí adelante. Me quedé en mi casa y reconstruí mi vida, sin peso en la conciencia, sin arrepentimientos. Corté lazos con mi familia y, por primera vez, me sentí libre. Porque al final, aprendí algo valioso. La familia no es quien comparte tu sangre, la familia es quien te respeta, y ellos 3 nunca fueron mi familia de verdad. Nunca miré atrás y nunca más lo necesité.